Han pasado 600 días. Durante 600 días consecutivos, la Reserva Federal ha mantenido su tipo de interés por encima del interés a largo plazo. Es una situación que rara vez sucede, pero cuando lo hace, generalmente sucede justo antes de una recesión. Lo que es más inusual es ver que dicha situación se mantenga por un periodo de tiempo tan prolongado como el que estamos viendo. Las únicas ocasiones en las que hemos visto algo parecido durante un periodo de tiempo tan extenso fueron en realidad justo antes de la crisis financiera en 2007. En 1973, justo antes de la peor crisis económica vista desde la Gran Depresión, y por extraño que parezca, también justo antes de la propia Gran Depresión. En estos tres periodos, la Reserva Federal mantuvo los tipos de interés moderadamente estables, sin subirlos o bajarlos demasiado por encima de los tipos de interés a largo plazo. Es lo que se llama política monetaria restrictiva, y esta política restrictiva durante periodos prolongados es, en nuestra opinión, el preludio de recesiones considerables que se producen después de dicha política. La Fed es el banco de bancos, presta dinero a otros bancos privados, bancos que luego a su vez prestan ese dinero a particulares y empresas. Estos bancos piden dinero prestado a la Reserva Federal a tipos de interés a corto plazo y luego prestan el dinero a particulares y empresas al interés de más largo plazo. En general, los tipos de interés a largo plazo son más altos que los de corto plazo y por eso los bancos obtienen beneficios como intermediarios. Si la Fed baja sus tipos de interés, prestar dinero para los bancos se convierte en más rentable, con lo que tienden a prestar más. Contrariamente, si los tipos de corto plazo se sitúan en niveles por encima de los de largo plazo, se elimina por completo el incentivo de prestar dinero, con lo que los bancos reducen los préstamos menos lucrativos, conduciendo a la economía hacia una recesión. Por lo tanto, las condiciones actuales con los tipos de interés federales por encima del interés a largo plazo son preocupantes. La Reserva Federal hizo una pausa en las subidas de tipos en junio de 2022 y las ha mantenido estables, con el mercado subiendo desde entonces y los beneficios empresariales creciendo a un ritmo constante. Muchos creen que no nos dirigimos a una recesión y que no hay nada por lo que los inversores deban preocuparse. Recordemos que en 2007 los beneficios empresariales aumentaron constantemente y el mercado se encontraba en máximos históricos, coincidiendo con una política monetaria también restrictiva durante un total de 14 meses. Todos sabemos lo que vino después. Podemos concluir que cuanto más tiempo la Fed mantenga la política de tipo restrictiva, peor será la recesión económica posterior. Si observamos la duración de las recesiones pasadas frente a la duración de las pausas de la Fed, vemos la siguiente relación. Básicamente, cuanto más tiempo permanece la política monetaria en niveles restrictivos, más larga termina por ser la recesión que la sucede. Cada día que pasa con los tipos de la Fed por encima de los tipos a largo plazo, se antoja más probable, en nuestra opinión, que se origine un periodo más difícil en el futuro. No lo decimos porque seamos pesimistas, simplemente nos referimos a la historia que nos muestra cuál es el resultado más probable. Y además, porque estamos viendo señales de que la política restrictiva ya está teniendo efectos en la economía. Este es un gráfico de morosidad. Nos muestra que los consumidores están teniendo cada vez más dificultades en el último año para devolver sus préstamos. Normalmente antes de una recesión, la tasa de morosidad aumenta en los préstamos al consumo, como ocurrió en 1990, 2000 y 2008. De hecho, cuando incorporamos la tasa de paro, podemos ver que el índice de morosidad lidera al mercado laboral en un año y medio, por lo que este aumento en la morosidad en 1990 predijo el incremento del paro en 1990 y en 2008, con un grado bastante alto de precisión. Sin embargo, hay una excepción a tener en cuenta, que podemos ver aquí. Sucedió en 1994, cuando la morosidad en aumento sugería una subida del desempleo a continuación.
Sin embargo, el mercado laboral se mantuvo bastante fuerte, confirmando que hay excepciones a toda regla. La principal diferencia entre 1994 y hoy es que la política monetaria no fue restrictiva en aquel entonces. Hoy tiene lugar un cóctel peligroso entre la política monetaria restrictiva y un consumidor debilitado, que no se refleja en absoluto en la renta variable. El SP500 se muestra en estado de euforia total, rebotando un 7% desde el mínimo de abril de 2024. Siendo sinceros y modestos, hemos estado participando de este rally con largos en criptomonedas durante los primeros meses del año. Desde abril hemos invertido en el sector de la biotecnología, small caps y banca. Cuando el riesgo del mercado aumenta, se producen rallies bruscos en el SP500, registrando retornos increíbles. Estamos buscando navegar esta etapa con beneficios, intentando que los miembros de Juego de Mercados se beneficien tanto como sea posible del clima actual. Os recomendamos encarecidamente que probéis nuestro servicio. Podéis seguir todas las operaciones cerradas en 2024 en nuestro sitio web. Hemos realizado múltiples operaciones en criptomonedas, con retornos del 30, 60 y 80% de beneficio. También hemos hecho trading con materias primas, acciones americanas y acciones del resto del mundo. No hemos acertado con todas, pero intentamos mantener las pérdidas limitadas, mientras las ganancias de los ganadores se dejan crecer. Para tener un acceso completo a todas las operaciones, asegúrate de visitar nuestra web y registrarte.